Ella es médico general y tiene una especialidad en medicina alternativa. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca de la fertilidad. La familia es un instrumento de Dios para fortalecer y animar nuestras vidas. Pero estamos leyendo una de las familias más difíciles. Tal vez Dios por eso la escogió, para trabajar en ella y mostrarnos que Dios hace milagros. Lutei pelo amor de Jacó, sem me dar conta de que o que é verdadeiro sempre vence. Nunca una pareja te va a hacer feliz si no tienes al Señor, jamás. Hoy vamos a estar hablando de la mandrágora, planta mágica que se ha usado como narcótico en medicina y se usa contra la esterilidad. La felicidad arrancó cuando él tuvo un peniel. ¿Qué significa eso? Un encuentro cara a cara con Dios. Porque cuando tienes a Cristo, Él llena cada área de tu vida y te da paz y te da tranquilidad. La fruta del amor, qué problema, así se titula. ¿Y sobre qué es esta temática? Ya vamos a descubrir sobre qué es esta temática. Cómo poder cambiar familias difíciles. De eso trata la temática de hoy. ¿Hay alguien que viva en medio de una familia difícil? Provenga de una familia difícil, atípica, donde dicen: yo tuve este conflicto, a mí me crió un tío, a mí mi mamá me regaló. Yo he atendido todos esos casos, no estoy exagerando, ni estoy contándoles un cuento chino. Yo he atendido todos esos casos en consejería. Mis padres se murieron, quedé huérfano, viví en la calle. Todas esas cosas las he atendido. Esos procesos los he visto y tengo también que decirles que les he visto a esas personas terminar con un final feliz. ¿Por qué? Porque Cristo tiene poder para... Muy bien. Él tiene poder para cambiar. Y el tema de hoy es eso: ¿cómo cambia Dios familias difíciles? Leamos Génesis 30. Versículo 1. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das, ¿qué? Me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo: ¿acaso crees que soy Dios? Es Él quien te ha hecho estéril. Aquí tienes a mi criada Bilha, propuso Raquel. Acuéstate con ella, así ella dará luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer su criada Bilha, y Jacob se acostó con ella. Bilha quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob, y Raquel exclamó: Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria, me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bilha, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez. O sea, el hombre siguió acostándose con ella. ¿Cómo le parece esa familia? Y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo: he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó como Neftalí. Resulta que Dios creó la familia desde Adán y Eva para que sea un lugar de descanso, donde tú puedas hallar ánimo con las personas de tu familia. ¿Si es para eso la familia o no? Los veo dubitativos. La familia tiene como propósito que tú encuentres ánimo, que tú encuentres consuelo. La familia es un instrumento de Dios para fortalecer y animar nuestras vidas. La familia fue creada para eso, pero estamos leyendo una de las familias más difíciles. Tal vez Dios por eso la escogió, para trabajar en ella y mostrarnos que Dios hace milagros. Tanto él, Jacob, venía de un lugar difícil, como ella también venía de un hogar muy difícil. ¿Cómo es que dos personas así se unen? Que tienen una familia loca y el otro tiene una familia loca, y los dos llegan y se unen. Pero cuando buscan a Dios, Dios cambia la historia. Esto es maravilloso. En esta familia, el versículo 1 dice, miremos la pantalla, dice que en esta familia había envidia. Versículo 2 dice: pero Jacob se enojó muchísimo. En esta familia había peleas, enojos, contiendas, iras. El versículo 8 dice: y Raquel dijo: he tenido una lucha muy grande. En esta familia había toda esa clase de dificultades.
Difícilmente hallaremos una familia así en la Biblia. Habían problemas en los suegros, había problemas entre los esposos. Luego, cuando hubo hijos, había peleas, hasta se vendieron unos a otros. Había problemas de sexualidad, como leímos, había adulterio, había fornicación. Difícilmente hallaremos una familia tan difícil como esta de Jacob. Ha sido tan difícil que le han hecho películas. Quiero mostrarte una corto de una serie que le han hecho. Por muitos anos, eu amei sem ser amada. Às vezes tenho a impressão de que me despreza. Por que eu odiaria a pessoa que fez o favor de me mostrar tudo aquilo que eu não quero ser? Lutei pelo amor de Jacó sem me dar conta de que o que é verdadeiro sempre vence. Cuidei sem ser cuidada, vigiei sem ser vigiada. Porque toda semente plantada um dia cresce, fortalece e cria suas próprias raízes. Senhor, é a sua vontade que prevalece. Assim descobri que nenhum sacrifício na vida é em vão e que o amadurecimento vem das lutas, das batalhas. Eu confio a minha vida em suas mãos. Eu, Lia, aprendi a florescer em terra seca. E essa é a minha história. Le han hecho justamente de esa familia, esa serie allá en Brasil, sobre la familia de Jacob con Raquel y con Lea. Hay tres protagonistas en esta familia que hoy vamos a estudiar, tres protagonistas principales. Ahí tenemos a Jacob y ahí tenemos a las dos hermanas que llegaron a ser sus esposas. Él vivió en bigamia con Raquel y Lea. Sigamos la lectura. Vuelve a Génesis 30 y si continuemos versículo 14. Dice: durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo. Allí se encontró unas frutas llamadas mandrágoras y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea: por favor, dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea le contestó: ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido, que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo: hoy te acostarás conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. ¿Cómo te parece esta familia tan difícil? Dice que negociándose al esposo. ¿Cómo te parece? Una familia muy difícil. De aquí viene el título de la enseñanza de hoy: la fruta del amor. ¿Qué problema? Viene de aquí la enseñanza, el título, las mandrágoras. ¿Por qué? ¿Qué tenían estas frutas de especial? ¿Por qué el desespero por ella? Por esa fruta, te lo voy a contar. Hoy vamos a estar hablando de la mandrágora, planta mágica que se ha usado como narcótico en medicina y se usa contra la esterilidad. Esas son las raíces de la mandrágora. Las raíces de la mandrágora, como ven, tiene forma humana. Parece como el cuerpo de un hombre. Entonces la gente de aquel tiempo creía que tenía ciertas propiedades mágicas. La llegaron a usar para la hechicería. Todavía hay pueblos por allí en Europa que la usan para la brujería, para hacerle hechicería y maleficios a otro ser humano. Ahí vemos los frutos de las mandrágoras que se daban allá en Israel. Aquel día esas dos hermanas, como estamos leyendo aquí en el capítulo 30 de Génesis, pelearon por tenerlas. Rubén, el hijo mayor de Lea, se las encontró, esas fruticas, y empezó la pelea. ¿Por qué? Porque estas frutas las consideraban afrodisíacas. Consideraban que podían curar la esterilidad. Entonces Raquel estaba obsesionada con tener hijos. El esposo que ella tenía la amaba. Ella tenía el amor eterno de un hombre. Además dice la Biblia que ella era hermosa, pero no le bastaba.
Sabes que cuando no tenemos al Señor, ninguna bendición nos basta. Cuando tú no tienes al Señor, a Cristo en tu vida, ni una relación con Él, nada de las bendiciones te tienen contento. Ella era una mujer excepcionalmente bendecida, pero como no tenía una relación con Cristo, nunca se siente satisfecha. Basta con nosotros caminar por los pasillos de un hospital, ir por ejemplo al pabellón de los quemados, gente que ha sido desfigurada por el fuego, y entonces decimos: uy, yo en cambio tengo mi cuerpo sano. Basta caminar por el pabellón de las personas con cáncer. Oh Dios. Pero cuando venimos, nosotros andamos en el mundo y no estamos en contacto con esos ejemplos, somos seres como Raquel. Todavía me falta, es que yo no tengo este apartamento. Todavía me falta, es que no tengo este carro. Todavía me falta, es que no tengo aquello. Y todas estas dificultades en esa familia era por las pasiones y ambiciones que habían en el corazón de cada miembro de esa familia. Uno tirando por su lado, el otro por su lado, cada uno con una ambición diferente. Y no estaba esto de: gracias Señor por la vida que nos has dado. No estaba eso. La gente que no tiene a Cristo se queja de la política, se queja de una cosa, se queja de otra, pero no da alabanza, no tiene gratitud. Y ese fue el problema de esta familia. Qué familia difícil por esas ambiciones. Vamos a avanzar en el estudio. Yo tengo una noticia importante que darte en este estudio. Génesis capítulo 49 verso 28. Estas son las 12 tribus ¿de quién? De Jacob, de Israel. Y esto es lo que su padre les dijo cuando impartió a cada una de ellas su bendición. En medio de una familia tan difícil, resulta que el final de Jacob fue feliz y bendecido. Dios sí tiene poder para cambiar, ¿o no? Una familia tan difícil, ¿cómo hizo Dios? Es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo sucedió ese cambio? Es lo que vamos a leer. Pero este hombre terminó feliz y bendecido. Ahora leamos el Génesis 30 al versículo 13 en la pantalla. Dice: Lea volvió a exclamar: ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. En la versión de la Biblia Jerusalén o de las Américas dice: las mujeres me llamarán dichosa. ¿Cómo terminó ella? Feliz y bendecida. ¿Dios sí puede cambiar familias difíciles o no puede cambiar? Jacob termina feliz y bendecido. Lea termina feliz y bendecido. Pero vamos a examinar todo el proceso de cómo se llega allí. La primera pregunta que vamos a hacernos esta mañana: ¿puedo vivir en una familia difícil como Jacob? Le empecemos a mirar las dificultades en las que vivía Jacob, en las que vivió. Génesis 25-28. Podemos leer el versículo. Dice: Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. ¿Cómo fue la infancia de Jacob? Muy difícil, porque los papás tenían preferencias, porque su hermano tenía tremendos talentos, era el piloso de la casa, y él, el que pasaba raspando, o le tocaba habilitar la materia, o perdía el año. Su hermano sí era el duro, el pilo. Así creció en una familia difícil. Dice Génesis capítulo 27 verso 41. Dice: a partir de ese momento Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, y después de eso mataré a mi hermano. Así que la infancia no fue bonita. ¿Se parece la infancia aquí, la de Jacob, a alguno de los que está aquí o no han vivido ese extremo de familia donde hay competencias, preferencias, donde fuiste la ovejita, la achilada, y tus hermanos sí brillaban? Así vivió su infancia. Su hermano llegó a odiarlo y a desear matarlo. Ahora podemos ver en qué era difícil y en qué vivió dificultades en su familia: en las preferencias, en las competencias, y ¿en qué? En el engaño y en el odio. ¿Familia fácil o no? No fue fácil la familia. Ahora miremos cuando ya fue adulto, cómo le tocó la vida a Jacob después de salir de la casa. Génesis capítulo 29 versículos 17 al 18 dice: Lea tenía ojos apagaditos, mientras que Raquel era una mujer muy, dice, como Jacob se había enamorado de Raquel,
le dijo a su tío: me ofrezco a trabajar para ti, ¿cuántos? 7 años, ¿a cambio de quién? De Raquel, tu hija. Ahora ya es adulto, ahora se quiere casar, quiere formar su propia familia y se enamoró de Miss Colombia. No dice que era hermosa, dice era muy hermosa. Era una mujer deslumbrante. Versículo 11, capítulo 29, versículo 11. Dice: entonces Jacob le dijo a Labán, su suegro: ya he cumplido con el tiempo pactado, ya me han pasado 7 años. Dame mi mujer para que me case con ella. Esta frase, me case con ella, es una expresión muy antigua que hay que estudiar a los que comprenden las costumbres de esa época y la lengua de esa época. Lo que significa es que él estaba desesperado sexualmente. Eso es lo que significa esa frase. Jacob ahora entró en una presión sexual desenfrenada. El versículo 25 de ese capítulo leemos: a la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado ¿con quién? Con Lea, y le reclamó a su suegro Labán: ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Ahora, en la familia que él quiere establecer, las cosas no le parecen muy fáciles. Primero, difícil en las preferencias en su casa paterna. Difícil las competencias con su hermano, que era el galán y era el de talentos y dones, y el pilo. Difícil en el engaño y en el odio que se desarrolló en esa familia. Pero ahora, de adulto, sufre de menosprecio, sufre en su vida sexual y sufre de idolatría. ¿Por qué está así Jacob? Jacob no tiene una relación con Dios. Jacob había engañado a su padre y ahora lo engañan a él, su suegro. En lugar de pasarle los problemas cuando se casa, se le aumentan los problemas de casado. Hay jóvenes aquí, queridos, que se imaginan que por casarse los problemas van a pasar. Eso no es verdad. Si tú no solucionas los problemas, tienes que verte toda la serie de La Familia. Cuando te casas, la cosa se pone fea. No había solucionado sus problemas, no se había encontrado con Dios, Jacob, con el Señor. Y entonces la cosa se le puso peor, más difícil a él. Quiero aquí hacer un comentario de un teólogo llamado Robert Alter. Este teólogo, uno de los mejores traductores de la Biblia, ha escrito un montón de libros. Escribió uno sobre el Génesis, Robert Alter, y hizo un comentario de esta porción acerca de Jacob que te quiero leer. Dice así: lo que el narrador quiere enfatizar es algo simple. Aquí vemos a un hombre que está emocional y sexualmente desesperado por ser aceptado. ¿Cómo salió él de la casa de su padre? Rechazado. Su papá no lo quería, prefería al hermano, y ahora cree que la solución es una mujer. Uy, es que es Miss Colombia. Raquel es su obsesión, tanto emocional como físicamente. Él está obsesionado con ella. Él haría cualquier cosa por ella, hasta pagar un precio tan exagerado. ¿Por qué dice que pagó un precio exagerado? Lo que se pagaba en esa época como dote, cuando se iba a casar un muchacho, tenía que pagarle a la familia, demostrar que él tenía capacidad para sostenerla. Y lo que se pagaba a los padres de una mujer cuando se pretendía era esto: 30, 40 ciclos se pagaba por una joven. ¿Cuánto era un ciclo? Un ciclo era 2 salarios mínimos en un mes. ¿Eso qué significa? Que bastaba con que Jacob le hubiera dicho a su suegro 2 años de trabajo, a lo mucho 3, y ya hubiera pagado. Si el suegro le pagara tan solo 2 salarios mínimos. Pero Jacob, ¿cuántos años dijo que iba a pagar? El hombre estaba obsesionado y dijo: me aseguro mejor. ¿Cuántos años dijo? Bastaban solo 2 o 3 años, pero él dice: ¿cuántos? 7 años. Dice aquí el comentarista, el teólogo Albert Alter, dice que pagó un costo tan alto. La actitud de Jacob también nos deja ver su condición emocional. Si se conociera la mente de Jacob, sería algo como así lo que pensó: todo me ha salido mal en la vida. Mi padre nunca me ha amado. Aquí estoy lejos de casa, sin un peso. Oh, pero tengo a Raquel. Ella es mi esperanza, es la mujer más hermosa de todo el territorio. Si la tengo a ella, si ella es mi mujer, finalmente
algo me saldrá bien en la vida. Qué interesante, qué sabio como lo expone Robert Alter, este teólogo. Qué interesante. Quiero decirte esto: muchas dificultades de nuestros corazones, si no son resueltas, tú vivirás profundamente infeliz en una familia. Espero que este culto, esta predicación del día de hoy, donde viniste a buscar a Jesucristo, sea el día en que le entregues tu corazón a Él. Te lo entregues de verdad. No seas un asistente, solo que se sienta en una silla a calentarla. Entres a Soy Veracá, te hagas miembro de la iglesia, discípulo fiel, porque Jacob era un creyente. Sus padres le habían enseñado la Biblia. Él conocía de Dios, pero no estaba entregado a Dios. Solo había oído, solo lo buscaba en necesidades, pero no tenía el corazón. Entonces él sufre, como tú vas a sufrir, porque nunca una persona te va a hacer feliz. Nunca una pareja te va a hacer feliz. Si no tienes al Señor, jamás. Si tú no tienes a Cristo, no vas a ser feliz. La siguiente pregunta entonces que debemos hacernos es: ¿fue una fruta la felicidad de Jacob? ¿Fue eso verdaderamente tener una mujer al lado, acostarse con una y otra mujer? ¿Fue esa la felicidad de él? Vamos a leerlo en Génesis capítulo 32 versículo 30. Jacob llamó a ese lugar Penuel o Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. La felicidad de Jacob, cómo es que él termina sus años bendiciendo a sus hijos, no fue por una mujer, no fue por un matrimonio. La felicidad arrancó cuando él tuvo un Peniel. ¿Qué significa eso? Un encuentro cara a cara con Dios. Lo que no le dio su padre, lo que no le dio su madre, lo que no le dio un hermano, lo que no le dio una mujer, porque la mujer fue a sacarlo de mal genio. La mujer le aumentó los problemas, el suegro lo engañó. Pero hay uno que sí confortó a Jacob y le cambió para siempre su vida. ¿Quién fue? Lo sanó, lo restauró, le dio sentido a su vida. A ti te hace falta un encuentro con Jesús si estás detrás de una persona. Si estás obsesionado con casarte con alguien, más cuando la familia o los líderes o el pastor te dice: esa persona no te conviene, es un yugo desigual, esa persona no es para ti, y tú sigues obsesionado. Querido, tú necesitas un encuentro con Jesucristo, porque cuando tienes a Cristo, Él llena cada área de tu vida y te da paz y te da tranquilidad. Ahora vamos para las mujeres, para las otras dos, Raquel y Lea. La pregunta que vamos a hacernos con respecto a ellas es: ¿puedo vivir en una familia difícil como Lea y Raquel? ¿Será que tú estás viviendo en una familia así, o has vivido en tu familia eso que ellas vivieron? En el capítulo 29, en el versículo 17 dice: Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Mira en qué hogar creció Lea y Raquel. ¿Lo mismo que Jacob o no? Muy parecido. Esa fue la infancia en que ella creció. Desventaja, señalamiento, juicio, menosprecio. Eso vivió Lea. ¿Qué más dice sobre ella? Dice en el capítulo 30, cuando leímos al comienzo, en el versículo 8, Raquel dijo: he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Aquí estamos viendo más cosas. ¿No vieron como hermanitas que ahí tenemos a las dos hermanas, Raquel y Lea? Y podemos decir que ellas vivieron en una familia difícil por las comparaciones, difícil por el menosprecio y difícil por la rivalidad. Ahora, su padre no ayudaba mucho. ¿Qué le interesó a su padre cuando ellas se iban a casar? Hacer negocios con ese hombre, sacar buena plata. Eso es terrible. En ese ambiente crecieron estas dos jóvenes, crecieron así. Quiero darte el comentario de un antropólogo judío, también experto. Ahí lo tenemos, una foto de él, Ernest Becker. En este libro hizo un comentario tan interesantísimo sobre el amor que quiero dártelo. Este libro se convirtió en un premio Pulitzer. Excelente libro de este antropólogo judío, Ernest Becker. El libro se llama La negación de la muerte. Mira lo que él dice en ese libro. Dice: el fracaso del amor romántico como solución a los problemas humanos constituye una parte de la frustración del hombre moderno. Premio Pulitzer.
Lo que estamos leyendo son palabras que deslumbraron a los académicos y estudiosos. Que el hombre moderno, ¿por qué está fracasando? Por el amor romántico. No sabe vivir en matrimonio y en pareja. ¿Qué más dice? Dice, no hay ninguna relación humana, lo que les dije hace un momento, que pueda llevar la bendición, el peso de la relación con Dios. ¿Puede sustituir una persona tu relación con Dios? Jamás. ¿Puede darte una persona la felicidad que Dios te da? Jamás. ¿Puede ofrecerte una persona el deleite, el gozo y los sueños que Dios te pueden dar? Jamás. Pero la sociedad en este momento, como no tiene al Señor, no cree eso. Dice, por mucho que idealicemos a una pareja y la convirtamos en un ídolo o en un ídolo, esa pareja refleja de forma inevitable el deterioro y nuestras imperfecciones. Mira esto tan interesante. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos cuando elevamos nuestra pareja a esta posición de un ídolo? ¿Qué es lo que queremos cuando una persona está obsesionada que me tengo que casar con este vago o con esta mujer? ¿Qué es lo que persigue? ¿Por qué? Mira lo que él dice. En realidad lo que queremos es liberarnos, dice. El fracaso del amor romántico como solución a los problemas humanos constituye una parte de la frustración del hombre moderno. Van a respetar, alguien me va a querer. Dice, nos queremos liberar de nuestros defectos, de ese sentimiento de no ser nadie. Queremos ser justificados. Queremos saber que no hemos existido en vano, por lo menos algo hice bien. Lo que queremos con urgencia es redención. ¿Qué es lo que dice él? Que la gente está buscando ser ¿qué? Redimida, alguien que pague por él, alguien que lo ayude, alguien que lo levante. Y resulta que el único redentor es Jesucristo. Terminemos con el final de estas dos mujeres. ¿Cómo fue el final? Primero de Raquel, capítulo 35, versículo 16. Dice, después partieron de Betel, cuando todavía estaban lejos de Efrata, y Raquel dio a luz, pero tuvo un parto ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo. ¿Cómo le llamó? Benoní, perdón. ¿Sabes qué significa la palabra Benoní? Traducida al español es dolor, tristeza. No fue su alegría tener hijos. Dice Benoní, pero Jacob su padre le puso por nombre. Jacob dijo, no, yo no le voy a llamar un hijo así. Querido, ¿cómo es el final de Raquel? Por estar obsesionada con tener hijos, por la competencia, siendo que ya tenía muchas bendiciones. Ese hombre la amaba incondicionalmente, era la preferida de él. Él tenía belleza sin igual, que todo el mundo lo veía. Pero como ella estaba buscando todavía ídolos, no se entregó a Dios. El final de ella fue morir, y morir en dolor. No murió feliz. Y el final de la otra, Lea, vamos a leer Lea, Génesis 29, versículo 32 al 34. Dice así: Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó ¿cómo? Rubén, porque dijo: el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Ahora sí me amará ¿quién? Ella estaba detrás del amor de un hombre. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo: llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada, tercer embarazo, y dio a luz un tercer hijo, al que llamó Leví, porque dijo: ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado ¿cuántos? 3 hijos. Entonces, queridos, ¿cómo le llamó al primer hijo? Rubén, que significa él vio. Al segundo hijo, ¿cómo le llamó? Él oyó. Y al tercero, ¿cómo le llamó? Que significa me amará. Cuando tuvo esos 3 hijos, ella estaba en esa obsesión. La obsesión que tenía Jacob, que yo tenga el amor de una pareja. Y ella hasta el tercer hijo estaba obsesionada, era su ídolo. Yo seré feliz cuando lo tenga él. Pero resulta que sucede un cambio en el corazón de ella, como sucedió en el de Jacob cuando luchó en el Peniel y se encontró cara a cara con Dios. Pues esta mujer, Lea, tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Leamos el versículo 35. El verso 35 dice: Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, escucha lo que significa Judá: esta vez alabaré al Señor. Los 3 primeros hijos continuaban con una obsesión, pero en el cuarto dijo:
ya no voy tras de un ídolo. No tengo el amor de un hombre, pero tengo hijos que Dios me ha regalado. No tengo el amor de un hombre, pero el Señor me ha bendecido, soy fértil. No tengo el amor de un hijo, pero soy una mujer fuerte, tengo salud. No tengo el amor de un hombre, pero tengo la bendición del Señor. Y entonces al cuarto hijo le puso Judá, que significa alabanza al Señor. Y de Judá es que viene el Señor Jesucristo. No viene de la Miss Universo Raquel, viene de Lea, la fea, la rechazada, la que vivió una vida difícil. De la tribu de Judá dice Apocalipsis que Jesús es el león de la tribu. ¡Qué historia! Como les dije, difícilmente hallaremos una familia tan complicada. Muy difícil esa familia. Concubinatos, adulterios, envidias, inmoralidad sexual, todo eso vivieron. Pero a la final, los que sí se entregan a Cristo, que son Jacob y Lea, terminan súper bendecidos y felices. La pregunta es, en esta serie de la familia, tú que has llegado a la iglesia en esta serie quizás, la pregunta es, ¿todavía vas a seguir jugando con Jesús o siendo un asistente? ¿O te vas a entregar verdaderamente a Él? Voy a traer esta historia a la actualidad, con esto termino. Voy a traer esta historia a la actualidad. Esta letra tan bonita, ese que dice: Padre, eres mi Padre Dios, me amas, tú eres el que me sanas, tu misericordia me sorprende. Tú eres el que me sanas, tú eres el que me ayudas y me ves. Eso es lo que dice esa letra. La historia detrás de esta canción es excepcional. Tenemos que ir al año 1971 a los Estados Unidos, en California. Año 1971. Una joven la invitan a la iglesia. Ella va a una iglesia cristiana, está asistiendo un tiempo a la iglesia cristiana, pero en esta área de las emociones y la pareja, ella todavía no entrega su corazón totalmente a Jesús y se enamoró de un indio, literal, era un indio cherokee. No era cristiano, entonces la llevó rápido a la cama y la embarazó. 17 añitos. Ella quedó embarazada, la sacaron de la casa, vivió hasta las calles, empezó a trabajar tratando de ella cuidar esa criatura. Nace y duró 2 meses con esa criatura, con ese pequeño bebé, pero no podía cuidarlo, o era trabajar o era atenderlo a él, y ella está desesperada. Entonces, cuando tenía 2 meses y medio, ella se fue a una casa cristiana de adopción. En la iglesia le mostraron dónde había una casa cristiana y ella firmó los papeles, renunciando a nunca ver a su hijo, a no ser que él consintiera verla alguna vez. Entonces ella solamente depositó una carta, puso una carta ahí. Como ya estaba asistiendo a la iglesia, puso un salmo de la Biblia y escribió una oración y le dijo: te pido, Señor, que mi hijo sea un adorador tuyo, esto te suplico. Y escribió un salmo y entregó a su hijo en adopción y firmó: no puede verlo nunca ni buscarlo, a no ser que él quisiera. Pasaron 25 años después y ella se casó con un hombre cristiano, vuelve a los caminos de Dios, llega a la iglesia, pero llega enferma, con depresiones, con cosas de culpabilidad por lo que hizo años anterior. La persigue un sentimiento de culpa y de depresión. Y entonces en la iglesia viene un invitado a su iglesia, a la iglesia donde ella estaba asistiendo. Era un joven y estaba tocando la alabanza, y cuando ella escucha esa alabanza empieza a sentir sanidad y a llorar. Fue tan impactada con esa alabanza que preguntó: ¿no vende CDs? El joven acababa de grabar un CD, entonces compró el CD y ella todos los días, cuando se levantaba, iba a la cocina, en la casa, ponía el CD y ella inexplicablemente caía de rodillas y el Señor empezaba a sanarla de su depresión, sanarla de su culpabilidad, de sus heridas. Duró 7 años escuchando la música de ese joven. A los 32 años ese muchacho se le despertó las ganas de conocer quién era su mamá. Ese muchacho fue adoptado por una familia cristiana y creció en la iglesia sirviéndole todo el tiempo a Dios. Pero a los 32 años se preguntó: ¿quién será mi madre? Fue al lugar donde lo dieron en adopción y le dijeron: si firma aquí puede ver lo que ella dejó. Él firmó y vio la carta de su mamá. Entonces en una guía telefónica la buscó, encontró el teléfono con el nombre de ella y timbraron al teléfono. Ella contestó y él dice: hola,
¿Está la señora tal? Sí, soy yo. Yo soy Jason y soy tu hijo. Y ella se desmayó, se fue al piso. Resulta que la voz que ella escuchó era la misma del CD. Desde hacía 7 años Dios la estaba sanando con su propio hijo. Jason Upton, uno de los más grandes cantantes de música cristiana en los Estados Unidos. Impresionante. Ha ganado un montón de premios. Así que el Dios de Raquel, el Dios de Jacob, el Dios de Lea, el Dios de Jason Upton, el Dios de una niña de 17 años, es el mismo Dios que puede cambiar tu historia, así vengas de una familia muy difícil.